Paz de Dios sobre tu vida. Amado suscriptor, estamos por aquí en esta oportunidad avanzando. En el capítulo anterior conversamos acerca de las características del pecado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las consecuencias que genera el pecado en el ser humano y que tanto daño ha hecho a la humanidad. Lo primero que tenemos que resaltar es que el pecado genera un daño a la imagen divina. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos fuimos creados a la imagen y a la semejanza del Dios vivo. Y al pecar en el huerto del Edén, el hombre no perdió por completo la imagen divina. Sin embargo, esa imagen fue severamente dañada. ¿Ok? Hubo lo que llamamos la caída del ser humano. ¿Ok? Es separar internamente al hombre de Dios, espiritualmente. En el alma también hubo una fractura. La comunión la comunión con Dios se vio totalmente comprometida. ¿Ok? Hay una separación entre el hombre y Dios a través del pecado. Esa fue la principal consecuencia. Dios, en su plan eterno de amor a la humanidad, envía a Jesucristo, que vino al mundo para restaurar esa relación entre Dios y el hombre y reconquistar la imagen divina que desde el inicio todo ser humano tenía a través de Adán. Entonces, concluyendo, la primera consecuencia del pecado es el daño a la imagen divina. ¿Ok? La palabra de Dios dice en Colosenses 3:10, dicen: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Ok? Como segunda consecuencia del pecado podemos hablar de que hay un conflicto interior, ¿ok?, en el ser humano. Cuando Dios crea al hombre, sopla aliento de vida en el cuerpo de Adán y le impartió una naturaleza superior que le permitía relacionarse con su Creador. Sin embargo, por el pecado, esa relación se perturbó, quedando así el hombre dividido en un conflicto interno, que es lo que llamamos la caída, lo que hablábamos anteriormente. Y todo esto generó confusión. Y esa confusión genera un conflicto interior. Entonces el ser humano, como no sabe, no conoce a su Creador, busca en otras fuentes comunicarse con el Dios que lo creó. Y en esa búsqueda algunas veces da a lugares que no son los ideales o da con filosofías que no son la total verdad que Dios estableció para el ser humano. Entonces todo esto que genera un conflicto interior. El ser humano en ese conflicto intenta acercarse a Dios por otros medios, por las religiones, y al no lograrlo abandona quizás religiones y se vuelve al mundo contrario a la religión, al mundo contrario a Dios. Se va al ocultismo, se va a otras fuentes donde está buscando saciar ese espacio de su alma que necesita la comunión, porque fuimos creados con esa necesidad de conectarnos con el Dios viviente, y al no encontrarla se genera ese conflicto. Esa es la segunda consecuencia del pecado, la confusión, el conflicto interno del ser humano. Luego viene pudiéramos decir otra consecuencia, que es que quita la paz del alma. Pierde la paz completamente el hombre. La pierde para con Dios y para consigo mismo. ¿Ok? Como no conoce a Dios, no conoce los principios de Dios, no conoce la manera como Dios quiere que vivamos, entonces el ser humano, al pecar, al estar separado de Dios, su conciencia lo juzga y lo señala por los actos que hace. Lo hace la conciencia, porque Dios nos dejó la conciencia para darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Pero como esta persona no conoce a Dios, entra en culpa, entra en condenación y no conoce
cómo limpiarse de todo eso. No lo sabe y entonces vive en culpa, en condenación, y eso puede generar enfermedades, eso genera aflicción, abatimiento y toda una serie de anomalías. ¿Por qué? Porque el pecado quita la paz del alma. ¿Okay? El desconocimiento de Dios quita la paz del alma y también eso trae sufrimiento. ¿Okay? Todo pecado trae unas consecuencias y trae sufrimiento. Por eso estamos en esta visión de mostrar al ser humano el amor de Dios, cómo podemos unirnos a esa comunión con Él y restaurar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús, para restaurar lo que se había perdido. Hasta aquí vamos a hablar sobre las consecuencias del pecado. En el próximo capítulo vamos a hablar de la solución que estableció Dios para solucionar el problema del pecado en la humanidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.